Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Mujer Plenitud 40 más. Hoy para mí es un honor y un placer presentar a una invitada muy especial que es una amiga del alma. Ella no solamente es una gran emprendedora y consultora internacional, vive en Riyadh, Arabia Saudita, y tenemos el gusto de tenerla que es una amiga de la casa, una amiga del alma, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle el amor, el cariño con el que siempre me ha acompañado. Bienvenida, amiga. Muchas gracias, Pau, muchas gracias por este espacio, por abrirme las casas de Sanando Plenitud 40 más. Este espacio que sé que va a impactar a muchas mujeres. Y bueno, hoy les voy a compartir una historia muy interesante y gracias por invitarme. Ay, qué linda, muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de tu trayectoria para que te conozcan. Empecemos por tu historia, Cata. ¿Cómo recuerdas esos inicios como emprendedora desde que eras tan joven? Pues mira, Pau, este proceso de emprendimiento empezó en mi vida desde muy pequeña. Desde pequeña sabía yo que quería ser alguien muy grande en el sentido de siempre fui líder, siempre yo era la mandona en el colegio, siempre las profesoras, ella es la líder, a veces la líder negativa, a veces la líder positiva, Ok. siempre tuve claro eso. A los 12 años empecé a darme cuenta que tenía muchas habilidades en las manos, porque tengo una letra linda, tipo Timoteo, hacía cartas, entonces me empecé a dedicar a venderle cartas a los novios y conectar. Ahí fue Ujú. donde me empecé a dar cuenta como esas primeras dos habilidades de escribir para dar mensajes y conectar. Conectar en este caso pues relaciones de los amiguitos que quería darle el regalo a la otra. Ok. Y algo que me marcó a mí fue un libro que mi abuelo materno me regaló, se llama Alonso, mi abuelo, ella murió, que se llamaba Cómo llegar a ser un gran gerente. De esas colecciones que venían en el tiempo los domingos, habían esos libritos y él me los regaló. Y tengo una dedicatoria de él a los 12 años diciéndome, Wow. yo no me acuerdo exactamente, pero como este libro te lo doy porque te visualizo de esta manera. Hasta el día de hoy yo lo tengo. Y yo digo, desde chiquita mis papás, mi abuelo, mi círculo cercano me veía como con eso. Fui creciendo y fui dándome cuenta que podía empezar a sacarle más provecho de eso. Llegó a mí la palabra emprendimiento, que en ese entonces pues no tenía ni idea. Entré a la universidad y tenía una cátedra de emprendimiento. Y lo primero que nos dijeron fue, haga su proyecto emprendedor. Entonces yo dije, bueno, ¿qué sé hacer y qué he hecho durante toda la vida? Voy a seguir haciendo tarjetas de expresión social. Ok. Y ahí fue donde nació Exprésate Company. Fue mi primer emprendimiento pues oficial, en donde yo participé en la universidad, tenía un equipo de trabajo y fue muy lindo porque ahí conté con el apoyo de mis papás para montar el stand, para que todo se viera lindo, para En la en universidad la ya. ¿Cuántos universidad. años tenías? Yo tenía en ese entonces 19 años. Ok. Entonces 19 años mi primera feria emprendedora Ajá. y bueno, ahí me di cuenta que realmente me gustaba mucho como todo este medio y ahí me enfrenté a otros retos, que era hablar en público, que era Mm. expresar, bueno, tenía un stand y Sí. cómo voy a empezar a promover qué era lo que estaba vendiendo. Yo me acuerdo que habían jurados evaluadores, entonces cómo yo hacía un pitch, que en ese entonces No era no pitch. era pitch. Entonces fueron muchos aprendizajes que me di cuenta que a pesar de que tenía miedo, soy una persona que eh, le gusta incomodarse. Ve esas cosas y bueno, no importa. Desde No, siempre, no te desde importa siempre. lanzarte. No me importa lanzarme, así Chévere. me da miedo. Entonces, así empezó, digamos que mi desarrollo como emprendedora desde muy chiquita, reconociendo esas habilidades, pues desde mi familia. ¿Qué estudiaste, Cata, en la U? Yo a lo largo de mi vida siempre le he apostado a la educación. Siento que eso es lo que va a transformar nuestro país y el mundo. Y Sí. siempre me gustó estudiar. Soy administradora de empresas, tengo un magíster en planificación estratégica y a lo largo de mi vida he hecho muchos diplomados enfocados a ser asesora de junta directiva, enfocados a biodescodificación emocional, porque a lo largo de la vida y más adelante te voy a contar, me di cuenta de la importancia de entender las emociones del ser humano, de conectar, que a pesar de que soy administradora de empresas y pues lo que puedo hacer es desarrollar que una empresa venda más,
por ejemplo, me he dado cuenta que si uno no entiende que el líder está detrás de esa empresa y lo que hace es negocios entre líderes y no con empresas, pues todo este trasegar y toda esta trayectoria me evolucionó a entender que el ser humano era lo más importante. Entonces tengo retazos de todo un poquito de lo que he estudiado y bueno, hoy hacen que eso fortalezca la profesión que decidí emprender. Excelente, sí, tienes toda la razón, porque definitivamente cuando yo pienso en los negocios, tiene uno la idea errada en su mente que voy a hacer empresas con empresas, y empresas no hacen negocios, somos personas con personas, y ese gerente, ese líder que está hablando contigo, a quien tú quieres ofrecerle un servicio o un producto, tiene emociones, tiene sentimientos, y en ese momento que estoy hablando con él para hacer un negocio, debo también tener en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, por otro lado, quisiera hablar de Arabia Saudita. ¿Cómo es que tú duras toda una vida viviendo aquí en Colombia y das ese salto de ahora estar viviendo en Riyadh, Arabia Saudita? Hoy tenemos el placer de tenerte aquí en el estudio con nosotros, pero tú vives en Arabia. Cuéntanos cómo fue ese salto de vida. Bueno, pues te cuento que no solo viví en Arabia, tuve también la fortuna de vivir en Venezuela. Y desde pequeña también. Siempre he sido, yo creo que el dolor de cabeza de mis papás, la oveja negra, porque digamos que me salí de lo normal de la familia, que era casarse, tener hijos, tener una familia. Yo tenía súper claro desde pequeña que le pregunto a mi mamá, mami, yo cuando chiquita decía que quiero tener una familia, quiero tener hijos. No, tú tenías clara, tú querías viajar por el mundo, tú querías tener empresas, tú eras súper líder. Entonces a partir de eso, en el transcurso de mi vida, he sido emprendedora, he sido empleada, tuve la oportunidad de vivir en Venezuela y crear mi propia empresa. Y fue una oportunidad maravillosa en donde tuve muchas lecciones de vida, en donde entendí que se puede crear un equipo multidisciplinar y crecer a un nivel que de hecho crecimos tanto que nos tocó decir, bueno, ya crecimos tanto, empezó esta coyuntura en Venezuela, tenemos que regresarnos a Bogotá. Y luego cuando ya estábamos en Bogotá, bueno, en ese entonces teníamos una agencia creativa. ¿Cuántas agencias creativas en Bogotá existen que hacen páginas web, logos, todo eso? Y entonces, desde mi rol de estratega, planificadora estratégica, yo dije, bueno, vamos a entrar a Bogotá, pero nos vamos a ir por otro lado. Y yo lo que empecé a estudiar fue hacia dónde iba el país, qué era lo que estaba promoviendo el país. Y encontré que estaba promoviendo las exportaciones no minero-energéticas. Y yo decía, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con mi negocio? Y resulta que parte de la experiencia cuando fui empleada, pues yo fui gerente administrativa de una empresa exportadora de quinoa. Y esa empresa exportadora de quinoa pues diseñaba empaques, diseñaba logotipos, diseñaba sitios web para cada región del mundo en donde exportaba. Entonces ahí como que el eureka apareció en mí y yo, claro, en ese entonces mi jefe decía, contrataba a un diseñador y decía, vámonos para Japón, hágame el empaque para Japón, vámonos para no sé dónde. Entonces así entendí que ese era un nicho muy interesante, el nicho de los exportadores en Colombia. Así que nuestra empresa se volvió experta en adecuación de producto y la oferta exportable para muchos emprendedores en Colombia, muchos empresarios. Y ahí empecé yo a conocerme y relacionarme con todo este mundo de la internacionalización, a saber que era una rueda de negocios, a representar a muchos empresarios que nunca lo habían hecho y como, acuérdate, no me da miedo nada, entonces siempre, bueno, vámonos para allá, vámonos para Taiwán, vámonos para Bolivia. He tenido la bendición y la gran fortuna de estar en muchos lugares del mundo haciendo esa profesión. Y esto lo cuento, esta narrativa, porque estando en Bogotá, en esta empresa exportadora de quinoa, un día llegó un empresario desde Arabia Saudita a decir, yo quiero quinoa para llevar hasta Arabia Saudita. Bueno, ahí él la compró y resulta que se llama Mustafa. Nosotros nos imaginábamos el príncipe Mustafa, el árabe. Es que con ese nombre. Pero resulta que es un colombiano de Manizales que vive hace 20 años allá. Y eso fue como nuestra primera conexión de
¿qué es Arabia Saudita? Porque en ese entonces, bueno, no, yo no lo ve lejísimos, bueno, sí. Se le llevó, eso fue en el año 2011. Okay. Y en el año 2011, acá, bueno, ya después yo me fui a Venezuela, hice la empresa, volvimos a Colombia, crecimos también un montón, teníamos bastante empleados. Y ahí ya llegando a Bogotá, también aprendí otra lección de vida, y es que cuando uno hace una empresa familiar, y ahí voy a cada uno de ustedes dándole tips para en este proceso de Mucho ojo, porque estos tips que nos está brindando Catalina son oro puro. A partir de la experiencia, de éxitos y fracasos dolorosos. Entonces ahí aprendí que es importante al momento de uno empezar a emprender, que uno tiene como todas las ganas de vamos a emprender, qué chévere, no solo es ir a registrar a la Cámara de Comercio, ¿no? Toca desarrollar algo que es la estructura. Y cuando uno se une con la familia o con los amigos, hay algo que es la gobernanza de la familia, pues del negocio. Entonces, como en ese momento yo hice este emprendimiento con mi familia, con mi esposo, pues uno que se imagina que no tiene que tener que separar esa relación, sí, ¿no? Claro. Culturalmente en Colombia y en Latinoamérica, como que eso es muy difícil, como que decirle a la mamá, no, es que este es el contrato, o decirle al esposo, pues no, ni nada te lo imaginas, ver, sí, total. Hasta que después hasta después que uno identifica que por no haber tenido esa claridad puede perderlo todo. Y acá entra una frase muy interesante que no tiene que ver nada con este personaje maestro en este momento de mi vida, pero yo la uso para compartirle a los empresarios, y es que uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa, pero no en el sentido que haya sido malo conmigo, sino que uno en el enamoramiento dice mucho sí, 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 no solo de pareja, sino de amigas, de familia, todo, sí. Pero cuando ya llega la hora de la verdad, y cuando ya, y es que esta es mi parte y esta es ya uno cambia y evoluciona, porque uno necesita sobrevivir, y al sobrevivir pues uno quiere lo mejor. Entonces uno no sabe con quién se casa, pero no de quién se separa. Y todas esas lecciones de vida me llevan a entender que la estructura organizacional es muy importante. Luego esta experiencia, me separo, soy consultora, empiezo a asesorar a empresas. Y recuerdan este personaje de Arabia Saudita, bueno, apareció nuevamente en el radar y me ofreció participar representando una empresa que vende un producto amazónico en una feria en Alemania y una feria en Dubái. Y bueno, eso fue exactamente el 9 de febrero del 2020, unos días antes de que se cerrara el mundo en la pandemia. Entonces hice ese viaje. De hecho, ¿recuerdas que nos íbamos para Costa Rica, una rueda de negocios? Ya compramos sí. El tiquete, ya estaba yo súper... Te bajaste de ese bus para montarte al de Alemania. Y me bajé en el bus para irme a Alemania, donde no sabía que me iba a cambiar la vida por completo. Sí. Yo llego a Dubái, estoy en estas ferias, en Biofac, en Goldfood, que son las ferias más importantes de Europa y del Medio Oriente. Y cuando ya estaba en Arabia Saudita, pues él me dice, ¿y qué tal? Perdón, ya estaba en Dubái, me dice, ¿qué tal si te vienes acá a Arabia Saudita? La embajadora de Colombia va a venir, yo voy a acompañarla, te quedas con nosotros, vives esa experiencia, imagínate cómo le cuentas a tus estudiantes que estuviste acá. Yo no, sí, yo soy de experiencias, sí. Así que dije que sí, okay. Sin pensar que el día que pusimos nuestro tiquete de regreso a Colombia, me llegó un correo de Lufthansa diciendo, se cerró el mundo hasta nuevo aviso. Y yo dije, wow. Ok, me quedé atrapada en Arabia Saudita. Wow, no, impresionante, Cata, esta historia. Pero cuéntanos, ¿qué aprendizajes personales te ha dejado vivir en una cultura pero tan diferente a la cultura de Occidente? Yo digo que a lo largo de mi vida he tenido diferentes etapas que me han marcado como mujer, como profesional, bueno, desde todos los roles. Definitivamente vivir en Arabia Saudita me cambió por completo, en el sentido que hoy puedo decir soy una persona más espiritual, una persona que realmente le da valor a la humanidad. Antes quería ser como la super empresaria que viajaba por el mundo, que superwoman, y sí, de alguna manera lo logré, tuve mi empresa, viajé, pero me estaba partiendo de esa esencia de la vida, ese día a día, de pararme y ver el pajarito, de ver el amanecer.
Y llegar a Arabia Saudita hizo eso. Entonces fue un proceso de transformación personal, de volver a mí. Dentro de esa experiencia tuve COVID, dentro de esa experiencia me quemé, se explotó la olla a presión y toda el agua me cayó encima. Y era como la vida diciéndome, pare Catalina, pare su cerebro racional, sienta. Y tuve un mes, las heridas así yo abierta, la bata, sanándome con sábila. Pero entonces a veces uno como que la vida le dice, o para, o la hago parar. Y a mí me hizo parar y fue lo mejor porque empecé como, bueno, ¿yo quién soy? Y yo quién soy realmente no tenía claro quién era, porque desafortunadamente acá en esta cultura occidental nos determinan de quién somos nosotros desde lo que tenemos y desde lo que hacemos, no realmente desde lo que somos. Entonces cuando yo llego allá y me dicen, ¿quién es Catalina González? Y yo, Catalina González es colombiana. ¿Colombia? No. ¿Colombo? No. Ahí entendí y aprendí que Colombo es la capital de Sri Lanka. Y Sri Lanka es un país que queda al lado de la India. Y geográficamente es más allá. Claro. Yo sé, no, Colombia, Latinoamérica. Ah, América, Mickey, Donald Trump. No somos eso. Suramérica. Pues me di cuenta que no tenían ni idea de dónde era nuestro país. Entonces, ¿cómo yo empezaba a decir realmente quién era sin los títulos que había conseguido, sin el lugar de... O sea, realmente fue una transformación de mi narrativa como mujer. Entonces ahí empecé a entender quién era Catalina, qué significa el nombre Catalina, qué significa pureza, y eso cómo abre una narrativa para conectar desde otro lado. Otra cosa que aprendí allá es que pues uno viste modesto, ¿sí? Entonces uno se cubre el cuerpo y es modesta, y eso me impactó mucho porque acá, pues, entre, digamos que más mostrón este es el que, porque está un dicho, el que no muestra no vende. Ajá. Allá es todo lo contrario. Claro. Entonces cuando se acercan a ti no es porque se te ve las curvas latinas, ¿no? Sino porque es que están interesados en saber quién es ese ser que está ahí. Entonces realmente todo eso me hizo transformar en esta mujer pues más espiritual, más íntegra, más cercana, más de conectar. Entonces fue un acompañamiento, digamos, primero un choque para mi vida de entender eso, entender culturalmente cómo funcionaba y qué tan diferentes somos. Entonces me puse como las gafas de ver el mundo con otros ojos y adaptarme. Entonces me empecé a meter en inmersión profunda cultural en la mitad del desierto con las mujeres tapadas, las no tapadas. O sea, fue una experiencia bien interesante y ahí entendí que yo era capaz de conectar dos mundos. Entonces, ¿cómo era capaz de conectar dos mundos? Pues el mundo del Medio Oriente, el mundo de Latinoamérica, entender que nadie más en ese momento era consultora enfocada a cómo hacer negocios con el Medio Oriente. Así que con tantas reuniones que estuve, tantos viajes que estuve ya, digamos, viviendo el presente, empecé a entender este tema tan interesante que es la interculturalidad. Entonces en la interculturalidad uno puede empezar a entender que todos somos diferentes y cada persona se expresa diferente de acuerdo al territorio donde esté. Y como uno como empresario o emprendedor tiene que ser más inteligente para entenderlo y adaptarse. Sí, claro. Entonces empecé a estudiar de interculturalidad, de entender comunicación de alto contexto, bajo contexto. Otro día les enseño qué es todo eso. Y empecé a darme cuenta que tenía una oportunidad. Así que me empecé a proyectar como ser, voy a ser la experta en internacionalización hacia el Medio Oriente. Y voy a abrirle la mente a las personas de que acá también hay otra parte del mundo, más allá de Estados Unidos, que hay otra parte del mundo, más allá de Europa, España, porque también desafortunadamente acá culturalmente pues nos da miedo el inglés. Entonces vamos a Estados Unidos, pero a Miami, vamos a Europa, pero a España, porque es lo más cómodo. Pero resulta que está este otro lado del mundo, potencia, en donde importan el 90% de lo que consumen. Es decir, que hay una oportunidad para Colombia y Latinoamérica interesante. Culturalmente somos muy parecidos los árabes y los latinos, y los colombianos y los sauditas. Entonces empecé a ver como, uy, qué interesante. Y empecé a meterme por ese lado de conectar los dos mundos. Entonces, esta historia está muy larga, pero en general, si tú me preguntas, Arabia, ¿cómo transformó mi vida? Soy una nueva persona desde lo personal y entendimiento cultural, y vi una oportunidad de poder conectar estos dos mundos.
Me parece súper interesante esto que estás comentando, porque yo me quedo con ese proceso de transformación que tiene todo que ver con nuestro programa Mujer Plenitud 40 más, que si les está gustando esta entrevista que tenemos hoy con Catalina, suscríbanse a nuestro canal Sanando Colombia en YouTube, Sanando con X, y en las redes de Instagram, @sanandocol. Me quedo con la interculturalidad, me quedo con el transformación y con ese volver al ser, mostrar quién eres realmente más allá de un título, más allá de lo que has logrado en tu profesión, ir más allá, y tiene todo que ver con el objetivo de nuestro programa Mujer Plenitud 40 más, y por eso quiero pasar al siguiente segmento, y es Catalina González Calle como mujer. Tú el día de hoy tienes 38 años, ya estás pues cerca a los 40 años. ¿Cómo piensas, cómo te has preparado, cómo vives esta etapa de vida en la que estás actualmente? Pues cuando cumplí años y decían el pastel 38, yo, pues pucha, ¿en qué momento llegué a los 38? Que aún así todavía soy muy joven, Muy joven. pero como que todavía me queda, como que me quedé en los 30, como quiero seguir viajando por el mundo, quiero seguir como eso y, y bueno, no solo eso, sino que empecé a tener calores en mi cuerpo. De un momento a otro estaba yo hablando contigo y empecé de un momento a otro a sentir como una llama en mi cabeza. O, por ejemplo, los días que se acercaba mi periodo menstrual, pues empezaba a sentir una tristeza que yo en mi vida había sentido. Entonces empecé a darme cuenta que mi cuerpo estaba cambiando. Cata, ¿desde cuándo empezaste a sentir estos cambios físicos? Yo creo que hace más o menos como un año empecé a sentir O sea, eso. a los 37. Sí, como Ok. que algo le pasa a mi cuerpo diferente. Eh, entonces cuando llego acá a Colombia, que ahorita pues estoy de vacaciones, pues lo primero que hago es ir a donde la ginecóloga. Siento que me pasa esto, que está pasando en mí. Y me dice, no, es que quizás estás entrando a la, no sé si se llama así, me corregirás, perimenopausia. Así es, correcto. Yo, premenopausia, menopausia. Yo escuchaba esa cosa como, no, solo mi abuela, mi mamá tiene eso. Pero ya sentir que esa palabra se acerca a mí y que cada vez como que es una realidad, que lo único certero que uno tiene es la muerte, y ojalá, si Dios quiere, pues la vejez. Entonces, yo, wow, esto cómo lo integro en mí. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues empecé a leer, empecé a rodearme de personas como tú, que empiezan a ayudarme a entender qué es todo esto, cómo puedo afrontar todo esto, que es normal decir que uno tiene calor, que es normal, y yo lo digo abiertamente, y yo lo digo en mis conferencias, a los 38 años, y ya este término perimenopausia, que antes era como, uy, no, decir que uno menopausia, eso está bueno, yo no quiero verme vieja, pero es como aceptar los cambios que va trayendo la vida, aceptar que seguramente hoy soy más humana, que a partir de toda esta experiencia de vida intensa que he tenido, pues puedo empezar a ver la vida más desde ya como todas esas semillas que he sembrado, quiero y me estoy enfocando a que empiece a cosecharse en conectar más, en impactar más, en ser yo misma. Ayer yo viajaba desde Manizales acá a Medellín, y normalmente el camino dura como 4 horas. 4 horas. Bueno, nos demoramos como 7 horas, 6 horas. ¿Y por qué nos demoramos tanto? Porque es que dijimos, sí, tengo que ir a Medellín, y ya sabemos de acá ya por dónde es la vida, uno mira en el GPS, pero dijimos con la persona que yo venía, no, disfrutemos el paisaje. Entonces paramos en los pueblitos, la foto, el señor, porque es que una de las cosas que también tengo como filosofía de vida es que quiero ayudarle a las personas que reconozcan su sonrisa. Muchas personas no les gusta cómo sonríen, y a mí me encanta sonreír y me encanta tomar fotografías. Entonces cuando llevo una persona que tiene un potencial de sonrisa lindo, yo venga, Tomás, y le tomo esta foto, sonríe, no, es que yo sonrío muy feo. No, todos sonreímos hermoso. Entonces yo sonrío, y desde mi sonrisa hago un espejo a la otra persona, y eso es lo que yo quiero dedicarme, cómo yo puedo generar bienestar al otro, haciéndolo sentir
qué es importante, que no me interesa cómo se ve, ni qué tiene, si está en qué carros, no. Usted en lo que tiene, cómo es, y desde lo que tiene, cómo se reconoce, porque también ese reconocimiento en esta etapa de mi vida, reconocer quién soy, me ha permitido vivirla en plenitud y verla enfocado a mi propósito. Entonces, ese es como en este momento estoy en eso, ayudándole a otros a que reconozcan su potencial y haciéndolos sonreír. Y desde esa sonrisa muy sencilla, pues uno puede ya ver el pasaje más bonito, las montañas más bonitas, el río Cauca. Bueno, yo soy muy de la naturaleza, muy esencial, muy de esos detalles se quedan en mi alma y que al estar en mi alma, pues puedo yo transformarlos y conectar con la gente. Entonces, soy muy romántica, la naturaleza. Qué lindo eso que estás diciendo, y también quiero compartir con todos ustedes y todas ustedes que es muy normal empezar un proceso de perimenopausia desde los 35 años. Algunas mujeres inician este proceso a esa edad, 35. La media es a partir de los 40, pero no se preocupen si desde sus 35 empiezan a sentir estos cambios, porque realmente son normales en algunas mujeres. Todas somos diferentes. Y discúlpame que te interrumpa. No sé si eso tiene que ver también porque yo me desarrollé a los 9 años. Entonces me desarrollo muy temprano y asumo yo, no teniendo conocimiento, que también se acelera el proceso de la menopausia, ¿cierto? Claro, porque es que nacemos con en ese sentido, sí nacemos con un número limitado de óvulos. Okay. Claro, entonces tenemos una reserva que es bastante amplia, pero se acaban, se van terminando. Entonces el cuerpo, y tiene mucho que ver también que desde tan niña ya hayas empezado pues con tu conteo, por decirlo de alguna manera, de óvulos durante el tiempo, y ya empiezan a disminuir. ¿Qué tanto, Cata, sabes de la perimenopausia y de la menopausia? ¿Tú qué piensas cuando te hablan de eso, más allá de este acercamiento que ya tuviste? ¿Qué sabes tú de eso? No sé nada. Ok. Yo lo relaciono con vejez, yo lo relaciono con que es la edad en donde uno puede empezar a nacer. O sea, lo que comercialmente durante toda la vida nos han mostrado, que hoy ya empezando a vivir veo que no es así. Pero para serte sincera, no conozco nada, pero estoy como muy deseosa de entender qué es todo eso. Por esto, este tipo de programas tienen todo el sentido para que mujeres como yo, que estoy en ese proceso de entrar a este periodo, pues realmente nos informemos cómo tener estos calores, estos síntomas afectan nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, nuestro cerebro, nuestra actitud de materializar, porque yo soy muy de hacer que las cosas sucedan. Pero resulta que entró este periodo y no hacía que las cosas sucedieran. Y yo, pero es que yo no me reconozco en esto que estoy pasando. Entonces Claro. es complejo porque uno entra en este periodo de no reconocer quién es. Y antes yo me acuerdo que ni siquiera mi mamá hablaba de eso era como tabú, no hablar, porque es que estaba en el día a día, la rutina, como voy apagando incendios, y ni siquiera se dio como el proceso de entender que estaba entrando la menopausia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no tengo ni idea qué es, estoy abierta, y lo que sí sé es que estoy aquí y ahora entendiendo y reconociendo mi cuerpo, entendiendo dónde quedan mis ovarios, dónde queda mi hígado, todo, porque uno no le enseñan a reconocerse el cuerpo. Entonces estoy en proceso de entender quién soy desde mi cuerpo y empezar a conocer y ver que de pronto enfrentarme a ciertas situaciones me sube el calor. Entonces, ¿qué herramientas puedo yo tener para que se me baje el calor? Y quiero preguntarte cómo te estás preparando para esta etapa, porque si bien no sabes mucho, ya has empezado a investigar y ya nos sigues también en Mujer Plenitud 40 más. ¿Cómo te estás preparando para este periodo de perimenopausia y posteriormente menopausia y posmenopausia? Porque acordémonos que menopausia es un día. Un solo día estamos en menopausia. ¿En serio? Sí. Que es cuando se cumplen 12 meses desde nuestra última regla y contamos 12 meses. Ese solo día es el día de la menopausia. O sea que uno debería celebrar así como cuando le llega el periodo por primera vez. Algo así, sí. Wow, yo no tenía ni idea. Claro, porque yo me acuerdo cuando
que esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero me acuerdo que cuando me desarrollé, mi papá llegó con una flor y mi mamá, y fue todo un acto muy lindo, nunca se me olvida de ese día que me llegó el periodo. ¿Qué tal si empezamos a hacer como estos cierres de ciclo con una terapia así de bienestar, de, bueno, no sé, Me acá, gusta, te compro la idea, sí, me una idea, encanta. sí, oh, qué lindo, ok. Sí, Pues empecé, ya que entiendo que esto tiene que ver con mi cuerpo, pues empecé a, a quedarme quieta, a entender dónde estaban mis uñas, mis dedos de los pies, el talón. O sea, como que empecé a hacer un escaneo de dónde quedaba cada órgano de mi cuerpo, conscientemente, cada claro. órgano consciente. Empecé a entender en qué momentos me pasaban ciertas cosas. O sea, estoy aquí y ahora, entendiendo quién soy yo con mi entorno, con las situaciones. Y una técnica que he empezado yo a implementar en mi vida es la aromaterapia. De hecho, acá traje esto, que es unas goticas que yo me aplico. Entonces, cuando sé que me enfrento a una situación en donde me puede generar como un cambio de ánimo o un cambio, sí, que no puedo controlar. Entonces yo cojo las goticas, me aplico 3 goticas, le aplico con aceite de coco, el que tenga, lo hago así, y aspiro y boto eso, lo hago 3 veces y es una práctica que mi mamá me compartió y he empezado a implementar como en mi vida. Entonces la aromaterapia y todos los olores de la naturaleza y también la cromoterapia y la musicoterapia, o sea, realmente estoy muy consciente de activar todos mis sentidos para que esas emociones que yo pueda tener contenidas pues no me detonen de una manera que no pueda controlar después. Entonces estoy muy consciente de mi cuerpo, de cada cosa y bueno, ahorita que con este conocimiento que me dices que solo es un día la menopausia, uno piensa Sí. que es como todo un periodo, pues seguramente lo celebraré, el día de la menopausia. Excelente. ¿Y cómo ves, cómo has visto tú este proceso de perimenopausia y menopausia en tus amigas, en tu familia, en las mujeres de tu familia? ¿Cómo ves tú que llevan este proceso? Pues por ejemplo, en mis amigas del colegio, yo creería que yo soy la más grande y no hemos llegado a hablar de ese tema aún. No se habla del tema. No, 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 Ok. ni idea, no tienen ni idea. Sí. En mis amigas ya como de la vida laboral, que tengo muchas que me conectan desde lo laboral, ya han entrado como a los 40 más. Y con una, hace poco yo hablaba que sintió un cambio y ella también empezó como a entender qué le pasaba a su cuerpo, empezó a entender desde la medicina holística cómo podía implementar ciertas cosas. Y ella, por ejemplo, encontró una pasión en el ballet, entonces ahora está ahí a los Oh, 40 qué años chévere. empezó a bailar ballet y le gusta hacer eso. Entonces, como que ciertas personas encuentran que llega un momento de su vida en que quizás no han aprovechado la vida y quieren empezar a hacerlo. Eh, y le pasó, por ejemplo, también a mi mamá. Llegó a esa etapa de la vida en donde durante mucho tiempo estuvo en un rol, en un cargo donde trabajaba, llegó a ese momento de pensión, que pues ya también le había pasado la menopausia y ahora qué voy a hacer. Entonces, eh, yo siento que cuando uno llega de 40 más, empieza a buscar con qué se conecta a su propósito, cómo trabaja en el bienestar para que esa vejez pues sea de una manera muy tranquila. Ok. ¿Y tienes algún miedo? ¿Tienes algún miedo en este momento de enfrentar esa etapa que viene ahora? No, no tengo ningún miedo, pero también porque no tengo ni idea qué es. Ok. Entonces, no tengo miedo no, pues qué miedo puedo tener, quizás un miedo a que quizás le dé alguna enfermedad a uno y uno queda dependiente, teniendo en cuenta que yo soy libre, soy una mariposa, un colibrí que va por el mundo. Quizás sería lo único, de pronto no tener en cuenta que este periodo de la vida nos genera quizás, no sé si estoy errada, pero de pronto se me sube el azúcar. Entonces yo no me cuido de una manera adecuada, eso puede más adelante hacer que pierda la vista, no sé, o cosas de ese tipo. Ok. Lo que estoy es consciente de cómo hoy me cuido para tener una vejez pues más tranquila y en el hoy no tengo ningún miedo porque pues desconozco de todo lo que implica eso. Ok, perfecto. Entremos ya a los negocios, a las mujeres de 40 más en los negocios. Tú has acompañado a varias mujeres de 40 más
para emprender o para posicionar sus empresas internacionalmente, sacar sus productos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar con mujeres de más de 40 años? Pues ha sido una cosa muy linda, ha sido, empezando que antes de responderte, encontré que cuando identifiqué quién era, desde lo que soy, y eso encontré mi propósito y lo confirmé, que mi propósito es al menos impactar a 365 personas en un año, compartiéndoles herramientas para que sean autónoma económica y emocionalmente, mujeres o hombres, lo que sea. Y el entender ese propósito, que lo tengo muy claro, con mi mente muy estructurada, estratégica, yo por eso empiezo a sonreír. Por eso le doy como esas herramientas le sonrío y le digo a la persona, oiga, usted es muy buena atendiendo al público. Y eso automáticamente le da esa herramienta de, oiga, sí soy buena atendiendo al público. Se empodera. Entonces, ese es mi propósito. Entonces entiendo quién es Catalina, cuál es el propósito y empiezo como a transitar en eso. Eso hace que pues encuentre un nicho de mercado muy interesante. Y el nicho de mercado también, vivir en Arabia me lo trajo mi vida. Resulta que yo soy consultora y soy mentor y soy conferencista y lo que hago es, a partir de la educación y las experiencias que tengo, cómo lo comparto y cómo guío a la persona de la mano para que pueda hacerlo realidad. A nivel empresarial principalmente. Entonces, tengo este modelo de negocio, quiero llevarlo. Estoy en Medellín, quiero llevarlo a Bogotá. Ese proceso de expansión, ¿cómo lo hago? Estoy acá, quiero ir al Medio Oriente. ¿Cómo hago ese proceso de expansión, de internacionalización? Pero desde la planificación estratégica, desde adecuar la oferta exportable que tiene para ese país y desde entender la interculturalidad. Esas son mis 3 áreas en la internacionalización. Entonces, cuando llego a Arabia Saudita y veo un país que está en auge, en crecimiento, en donde ya yo escucho que la gente no tiene el sueño americano, sino el sueño del Golfo Árabe, de irse a vivir a Dubái, de irse a vivir a Riyadh, a Arabia Saudita, de ir a vivir a Qatar, yo digo, hay toda una oportunidad acá. Y quise empezar a ser consultora de mujeres árabes allá. Y lo intenté. Eso de otra vez cogí el toro por los cachos. Y yo, bueno, no me da miedo, puedo comunicarme en inglés, pero realmente el factor cultural, entendiendo que, por ejemplo, cuando yo llego a Medellín y empiezo a hablar como rola, seguramente hay una cosa, ¿cierto? O si yo voy a costeños, o sea, internamente en nuestro país también tenemos muchas culturas, entonces sí. No es porque es un país musulmán, no es un país árabe que uno tiene como el estigma de, no, estas someten a las, no, es que culturalmente no podía yo comunicar como quizás con los chistes que me entendieran. Y dije, realmente ser consultora de mujeres árabes no es mi enfoque. Okay. Y empecé a darme cuenta que habían muchas latinas. Empecé a darme cuenta que habían muchas latinas que eran profesionales en su país, a sus esposos en la mayoría están allá porque a sus esposos les sale una súper oportunidad de trabajo, le apuestan a la familia, a que sus hijos estén en un colegio pues top, en un lugar seguro, que es uno de los lugares más seguros del mundo. Pero ¿qué pasa? Ellas ponen en pausa, se ponen en pausa a ellas. Sí, claro. Se sacrifican, como normalmente hacen todas las mamás, y quedan como vivo en una jaula de oro, en donde lo tengo todo, desde el hacer y el tener, pero me perdí en quién soy yo. Okay. Entonces yo empiezo a identificar y entender. Y yo le propongo... ¿Y están en esa etapa de más de 40 años? Muchas están más de esa etapa de más de 40 años. Hay unas que son muy jóvenes, pero a las que llegué a este programa que te voy a contar de emprendimiento, eran más de 40 años. De hecho, había una señora que lleva viviendo más de 20 años en Arabia Saudita, y ella era profesional en su país, y cuando llega esta oportunidad, esta comunidad que ya te voy a contar, como... Yo no me acordaba que yo era buena para esto, ¿no? Entonces, a partir de ese nicho de mercado, yo identifiqué una oportunidad y le propuse al cónsul de Colombia, hagamos un programa de emprendimiento, porque esto, por ejemplo, se puede evitar muchas situaciones que le pasa a uno como migrante si uno tiene el conocimiento. Por eso antes decía, la educación para mí transforma todo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues hagamos un programa en donde las educamos y las preparamos para que al final tengas esas herramientas que las haga ser independientes. Que si bien el esposo les da
está en un puesto alto, pues que si quieren ir a comerse un chicle, no tengan que pedirle al esposo, quiero para mi chicle, ¿no? Que ellas tengan, así sea poquito, pero que lo tengan. Pero ¿cómo lo logran? Entonces creamos un programa de emprendimiento para mujeres latinas en el Medio Oriente, y lo que lanzamos en un formulario y se inscribieron 50, pues eso se enteró también la Embajada de México allá, dijo también quiero sumarme a esto, y pues al final se inscribieron 300 mujeres del Medio Oriente, Wow. latinas en el Medio Oriente y Norte de África. Y yo dije, wow, realmente hay una necesidad muy grande de tener una comunidad. Por eso este espacio que estás haciendo tú de Sanando Mujer en Plenitud 40 más, pues tiene todo sentido. ¿Y sabes qué? Vale la pena recordarles a todas ustedes que se inscriban en nuestra comunidad de Mujer Plenitud 40 más. Dejen por favor en sus comentarios, también en todos los videos está posteado nuestra comunidad por WhatsApp de Plenitud, Mujer Plenitud 40 más, atendiendo este llamado que Cata nos está haciendo, entendiendo la importancia de hacer comunidad, como bien lo estás comentando. Y esta comunidad empieza a existir y las mujeres se dan cuenta que no son las únicas que les pasa ciertas cosas. No soy la única que se siente mal porque lo tiene todo, pero no estoy ejerciendo lo que aprendí. No soy la única que me siento inútil. No soy la única que está expuesta a una cultura diferente. O sea, entonces fue empezar a reconocerse las unas con las otras. Y la verdad yo no me imaginé que fuera a crearse como ese movimiento de... listo, ya nos unimos todas, reconozcamos estas habilidades que tenemos y pongámoslas en práctica. Entonces, he tenido la gran fortuna de impactar a muchas mujeres de 40 más en esos procesos. Yo tengo varios enfoques. Yo acompaño a empresarios, a emprendedores y a mujeres migrantes a que se expandan. O no solamente mujeres migrantes, mujeres que quieren expandirse. Empresarios que quieren expandirse, están en Medellín, van a Bogotá, o emprendedores que están acá, quiero ir a cualquier país del mundo. Entonces, dentro de esa expansión, identifiqué este nicho de mujeres, mujeres que son migrantes, mujeres que entraron en la menopausia, mujeres que están hoy ejerciendo una profesión, pero no es lo que les conecta con su propósito, entonces están ahí es más por tener un salario, más que porque están felices con ellas. Okay. Entonces, ese es mi nicho de mercado, estas mujeres que necesitan reconocerse y al final o ser emprendedoras o ser intraemprendedoras. Pero allí, ¿qué fortalezas tú ves en estas mujeres de 40 más? Pero también, ¿qué retos has identificado en ellas? Entonces, ¿qué fortalezas tienen? Pues la experiencia. Claro. La experiencia de vida como mamás, como esposas, como cambiar de territorio, como, bueno, la experiencia es lo que yo más identifico. ¿Y qué debilidades? El que no reconocen esas habilidades que pueden tener. Entonces, no, es que yo era antes buena hablando al público, pero es que resulta que fulano me dijo, no, es que su voz es chillona. Y yo me creí que mi voz es chillona y ya nunca más volví a hablar en público. En otra entrevista que tuve hace poquito, eso me hace acordar de los matasueños. Una de mis entrevistadas dijo, es que hay muchos matasueños. Ese es un matasueño. Un matasueño. Entonces uno pensando que tiene una voz que puede proyectar, que puede conectar, pero fulano, que uno le da todo el valor a fulano o fulana, le dicen, no, es que su voz es muy chillona. Y ya uno se minimiza. Entonces ahí es donde las debilidades que yo veo, sobre todo en las mujeres latinas, es que no reconocemos esas habilidades que tenemos. Entonces este programa que se creó, por ejemplo, al final ellas tenían que tomarse una foto de ellas y describir quiénes eran porque íbamos a hacer como una especie de rueda de negocio. Una rueda de negocio, pero no para vender un producto, sino para que ellas, como su propia marca, empezaran a conectarse. Y la primera tarea fue, tómese una foto. Pero ¿cómo la foto? O sea, ¿la foto cómo? ¿Así, sonriendo? ¿Con qué ropa? No, tómese una foto, la que usted quiere proyectar allá. Y ahí yo me acuerdo que yo les decía, uno como mujer tiene es como una cebolla, tiene muchas capas. Entonces hoy les está hablando acá Catalina Consultant, Catalina González, Business Consultant. Pero yo también soy, y les cuento, Diana Catalina González Calle. Y Ana Catalina González Calle es una que muy pocos tienen el privilegio de conocer, entre esos tú, porque solo entran mis amigos. Mis amigos saben quién es mi familia, mi núcleo cercano. No todo el mundo tiene eso. Pero está también la Catalina que es esposa, la Catalina que es tía, la Catalina que es hija. Entonces,
uno se va adaptando, tiene esas capas y las saca de acuerdo a eso. Entonces estas mujeres, cuando yo les pido una foto, muchas, como 5 me dijeron, yo no tengo una foto mía, yo busco en tu celular, porque yo tengo 50.000 fotos mías. Pues resulta que tenían la foto del gato, del perro, del hijo, del esposo, pero no de ellas. Entonces yo en esa cosa tan sencilla, que era seleccionar una foto para participar como en un espacio de networking, no la tenían. Entonces les dije, bueno, estos tips para tomar foto. No, pero yo tengo una sonrisa muy fea. No, es que mis dientes no sé qué. No, es que mi pelo está cortico. No, es que, bueno, lo que sea. Entonces, por eso digo, ¿qué debilidades tenemos las mujeres latinas que no reconocemos lo hermosa que somos? Nuestro valor de la estética. Exactamente. Entonces ahí empecé yo no sabía que eso iba a pasarme, porque yo dije, no, pues una foto, ¿qué es tener una foto? ¿Sí? No, y unas dijeron, no, yo no estoy preparada para tomarme una foto aún. Y me dijo ella, es que es un choque darme cuenta que yo no tenía una foto mía y que no quiero aún enfrentarme a eso. Entonces fue un proceso muy interesante. Esta señora tenía 51 años, me acuerdo, súper dedicada a su hogar, a sus hijos, con magíster, doctora, pero se perdió en la esencia de todo menos y no se conectó con ella. Entonces, realmente hay un potencial muy grande en darles esas herramientas y esta comunidad que lo que busca es pues uno reconocerse en el otro. Tengo estas debilidades, pero yo desde mi esencia, ¿cómo puedo fortalecer y cómo puedo poner eso en servicio de los demás? Claro. Que creo que eso fue lo que me hace hoy, ante diferentes circunstancias, salvarme. Si yo no tuviera claro ese servicio y lo pongo al servicio, no, si no tengo claro ese propósito y lo pongo al servicio de los demás, pues me pierdo. Wow, Ben, y en todo este proceso me gustaría que nos contaras un poquito una historia de éxito, una historia de éxito de estas mujeres de 40 más. Por fortuna he podido ver cómo muchas mujeres han salido de ese caparazón y les salen las super alas y vuelan. Gracias a Dios he tenido esa fortuna y creo que el mayor caso de éxito y el que más me enorgullece es el de mi mamá, que tú la tuviste de invitada hace poco. Margarita María Bienestar es mi madre, una mujer hermosa, detallista, sanadora, suave, mi mamá. Todas tenemos la mejor mamá. Está al modo de hija orgullosa. Sí. Pero ella, por la historia, que si no se han visto la historia de Margarita María Bienestar, pues las invito a que la vean, el capítulo, no sé qué capítulo será, pero la vean, Margarita María Bienestar. Estará el próximo miércoles con nosotros. El próximo miércoles. Entonces, ella va contando los días y cuando llega al momento de pensionarse, yo, bueno, mami, ¿y qué? ¿Qué te vas a poner a hacer? Yo venía acompañando a muchas personas, hombres y mujeres, en su proceso de expansión, bien sea empresarial o profesional, y yo decía, ¿cómo no voy a acompañar a mi mamá? ¿Cómo no voy a mostrarle esa potencia que tiene en su voz? ¿Cómo no voy a mostrarle esas habilidades que tiene en sus manos? Y cómo eso puede hacer que sea más que un hobby, que no sea un hobby caro, sino que cómo profesionalizar eso que ella vio que tenía una habilidad. Entonces yo le dije, mami, en este momento me voy a quitar el sombrero de hija. ¿Quieres que sea tu mentora? Sí, yo quiero que sea. Listo. Gracias por darme el permiso, porque también en estos procesos de acompañamiento uno no, o sea, meterse con la familia eso es complejo. Sí, pero si uno dice, ¿quieres que lo haga? Y la otra persona sí está abierta a eso, ya listo. Entonces voy a ser tu mentora. Además porque tú eres una mentora magnífica, pero fuerte. Sí, soy una mentora que muchos me dicen una palabra, no estoy de acuerdo, sincericida. Pero a veces... Eso yo no lo había escuchado nunca. A veces esas cosas que son real, pues lo hacen como uno tocar como, oiga, ¿por qué esta me está diciendo esto? O sea, puede que no sea lindo. Y yo ya también he aprendido con el paso de tiempo a encontrar la forma, el momento, para que eso que si tú me dices, es que usted está fea, ¿por qué será que tengo algo feo? Bueno, ay, gracias Paola. Pero si fuera otra personalidad, me dijo fea, entonces, no. Entonces yo he aprendido a suavizar un poco eso y con mi mamá, pues yo no quería hacerla sentir mal, sino que quería era, mira,
hemos tenido estos patrones durante todo este tiempo. ¿Cómo vamos a cambiarlo? ¿Cómo vamos a aprender a cobrar? ¿Cómo vamos a hacer esas líneas de negocio de tus productos? Y que si bien tú haces estas terapias, pues sí, hay un tiempo específico. No podemos durar 5 horas haciendo una terapia porque no tiene sentido. Entonces, organizar todo como con estructura. Con estructura. Entonces, una estructura muy sencilla, adaptada para que ese negocio que empezó como un hobby, no se le resultara un hobby caro, sino que es un negocio que genera valor, pone servicio a las personas con su propósito, pero también al final genera una retribución económica que ya hoy ella ha hecho terapias y me dice, yo nunca en mi vida había ahorrado, nunca en mi vida había tenido como este ahorro, porque eso siempre era tarjeta de crédito, siempre era endeudándose, siempre era como, mi mamá corría y corría y corría, en este punto le había encontró su propósito de vida, hoy vive por su propósito de vida, ella ya da conferencias, ya hace talleres, ya salvó su vida, porque antes por estar perdida en otros, casi pierde la vista y bueno, otras más cosas, pero yo digo, desde que encontró su propósito de vida y quiso ver esos dones que Dios le dio, Dios la salvó. Cata, ¿tienes una estadística? Más o menos cuántas mujeres tienen casos de éxito en el segmento de 40 más que tú hayas acompañado. Es un proceso muy fuerte porque estadística en números podría decir que de 10 mujeres que atiendo, al menos el 6 logran como evolucionar a otro nivel. Esas 4 que están allí, como que les da duro ver que no han logrado lo que querían por estar, digamos, enfocadas en otra cosa y duran como en un periodo de hibernación, digo yo, como, wow, todo esto que encuentro de mí no me gusta, cómo proceso y empiezo a otro nivel. Entonces, si bien 4 no lo empiezan a hacer en el momento, pero sí más adelante eso les da como un arranque y lo hacen de otra manera en otro momento. Es un número importante, sí. Es grande, ¿por qué? Y esto pasa porque es que ellas llegan a mí diciendo, yo quiero transformar mi realidad. O sea, parten de ese querer, de ese ser conscientes que quieren hacerlo. Y digamos que llegan a mí, pero también yo hago muchas charlas y hago charlas enfocadas a, tengo varios temas y todas se conectan con propósito. Entonces, internacionalización con propósito, emprendimiento con propósito, networking con propósito. Si en las cosas que hacemos no hay un propósito, eso no genera a otro nivel. Entonces, en las conferencias que hago, muchas de las mujeres yo les pongo esta semilla de, mira, yo no tenía unos recursos para decir, uy, es que de razón ella venía de familia de cuna y por eso no. Yo tuve claro para dónde iba y puede que no todas lo tengamos claro, pero es donde también las comunidades y la red de mentores empieza a generar pues mucho valor. Eso es el próximo paso que quiero tocar contigo en nuestro próximo segmento. Ahora está muy en auge todo lo que tiene que ver con la economía plateada y se empezó a hablar mucho de la economía plateada en donde están hombres y mujeres de 40 y 50 años y más. Cuéntanos un poco tú cómo ves el tema de la economía plateada. Pues ese tema, imagínate que llegó a mí hace como 4 años, en donde un profesor de la universidad externado, que fue uno de los pioneros en crear el centro de emprendimiento, ya es un señor adulto, me conoce en una conferencia y me dice, yo quiero crear un espacio en donde nosotros, los adultos que ya nos pensionamos, que tienen 80 en este caso, 80 más, podamos poner todo esto que construimos durante nuestra vida al servicio de los que están empezando a emprender. Claro. Y él por primera vez me habló de la economía plateada. Y yo, ¿qué es ese término? Sí. Entonces empiezo a entender que en España es pionera en esto y toda su política económica, cómo se ha desarrollado. Pero eso fue hace 4 años y yo, ay, sí, qué chévere, lo vi como una oportunidad. Pero ahora que llego a Colombia, por el camino me va llevando hacia allá, es la oportunidad de negocio. Entonces la economía plateada, pues es la economía de la longevidad. Entonces es como a partir de lo que ya hacemos comúnmente, la enfocamos a ese nicho de mercado. Sí. Entonces yo dije, bueno, ahora no me voy a poner a decir que estoy enfocada al bienestar, aunque lo
es importante para mí, ni al turismo, ni a la arquitectura, porque la economía plateada tiene diferentes pilares. Yo dije, ¿yo en qué soy buena? Yo en qué soy buena, desde arriba tengo una perspectiva de vuelo de pájaro y desde arriba entender las situaciones y organizar. En este caso, pues organizaciones. Entonces yo dije, me voy a volver experta en ayudar a estos empresarios que ya hoy tienen una empresa a entender cómo funciona este modelo de la economía plateada y adaptarlo. Acuérdate que yo soy una consultora en proceso de expansión y parte de esta nueva oportunidad, pues, cómo nos expandimos ahí, cómo encontramos en esta economía del cuidado una oportunidad que te decía antes, lo seguro que tenemos es la muerte y ojalá la vejez. Todos vamos a llegar allá. Entonces, cómo diferentes temas empiezan a ser importantes. Entonces, definitivamente me puse ya la camiseta de que quiero irme por allá, pensar en soñar en emprendimientos que, por ejemplo, un centro de turismo que está enfocado a turismo pues normal, cómo puede pensar que la economía plateada puede entrar allí. Entonces puede hacer quizás un turismo más lento, más no estar corriendo a cada ruta no, porque la gente de 40 más, queremos vivir un turismo más despacio, de mirar el pájaro, de mirar el árbol, pero eso cómo se integra el nuevo modelo de negocio. Entonces ahí es donde está mi reto de enseñarle a la gente que existe todo este universo y que debemos adaptarnos porque realmente de acá al 2030 pues creo que 6 de cada 10 personas vamos a tener 60 años. Claro, y además sin hijos. Estamos envejeciendo, como ya los jóvenes casi no quieren tener hijos, estamos envejeciendo y queremos tener esas oportunidades. ¿Qué oportunidades ves allí? Como para que le cuentes a todas nuestras mujeres de la comunidad, ¿qué oportunidades ves en el nicho de la economía plateada para las mujeres que tienen más de 40 años? Veo muchísimas oportunidades, pero la vez pasada una señora que tenía como 60 años me dice, usted que es tanto eso, dígame, ¿a qué yo me puedo dedicar? Y yo le dije, pues dedíquese a vender planes turísticos. Ay, no, pero yo no sé hablar en público. Entonces le dije, pues entonces dedíquese a intervenir espacios, porque dentro de la economía plateada está el urbanismo y la arquitectura. Entonces entré a un apartamento y mire cómo interviene para que las personas que estén allí pues vivan como en un lugar como si fuera un centro geriátrico, pero digamos adecuado a ellos. De alto nivel. Alto nivel. No, pero yo no sé eso. Entonces yo le dije, entonces esa no es la pregunta que usted me tiene que hacer. La pregunta que usted me tiene que hacer es, mire Catalina, yo soy buena en esto, en esto, en esto. A partir de esto, ¿hacia dónde me tengo que enfocar? Entonces no es, el sector turismo es que el que más da plata, entonces yo me voy a meter ahí, pero si yo no tengo las habilidades, pues de nada me sirve. Claro. Entonces otro tip que le doy a las personas que nos están viendo es que volvamos a nosotros y entendamos para qué somos buenos. Yo soy creyente, yo creo en Dios y sé que Dios a cada uno nos dio unos talentos. Unos dones y unos talentos. Y entonces esos talentos pues tenemos que identificarlos, si hoy no los identificamos, reconocerlos, si de pronto, por ejemplo, como mi mamá que toda la vida sabía que tenía una bonita voz y unas habilidades en las manos, pero nunca los reconoció y ya los reconoce, y potencializarlos, que eso se necesita estudiarlos, practicar, la práctica hace al maestro. Cuando ya tengamos todo eso, ahí sí yo le puedo decir, mire, usted con estas habilidades que tiene, el mejor segmento dentro de esta economía plateada es por esto. ¿Por qué? Y ya yo le puedo indicar el por qué. Pero definitivamente esto es algo que ya lleva tiempo, pero ahora como que está en auge. Y bueno, Manizales es una de las ciudades en Colombia en donde eso está siendo muy, muy desarrollado. De hecho, próximamente vamos a estar allá dando una conferencia dentro de esta comunidad plateada. Voy a hablar de networking con propósito, porque una de las cosas que en este paso de ser emprendedor es que si tú vas a un espacio en donde conoces más gente, pero vas pensando es que, ay, voy a ver como si me compras lo que vendo, pero solo voy con esa mentalidad de venta, 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 y no me interesa genuinamente sentarme a escuchar a la persona, pues nada voy a sacar. Entonces yo en este workshop les voy a contar desde mi experiencia de vida
a lo largo de todos estos años y en diferentes países, cómo encontré conectar con propósito y cómo lo que hoy yo me siento y pienso que puedo hacer negocio contigo, pues se convirtió en una amistad para toda la vida, que fue lo que nos pasó de alguna manera. Sí, Nos sí, conocimos en Perú, conectamos desde ya hace más de 10 años. nos conectamos desde otro punto que no eran los negocios, a pesar de que podíamos hacer negocios, y hoy estamos acá. Y nos dimos cuenta que teníamos algo en común. Queríamos trabajar con mujeres y empoderar mujeres. Empoderar a mujeres. Recuerdo. Siempre hemos estado en torno a Sí. eso. Entonces, eso hace que tengamos conexiones más genuinas y sostenibles, tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿qué oportunidades veo? Todas, porque todas vamos para allá. Pero vuelvo al hilo conductor de esta entrevista. Tenemos que sentarnos, reconocernos, saber quién somos desde ese ser y no desde tengo y hago todo esto. Y cómo potencio todo eso y cómo me conecto. Entonces ya empieza a tener sentido pertenecer a una comunidad como la que tú tienes, pertenecer a otros espacios en donde las conexiones ahí se van dando. Y a partir de eso, pues ya uno puede consolidarse, o bien sea como emprendedora, o bien sea como asesora, o como empleada, que internamente de su organización, mire, es que tengo una idea, y ahí están los intraemprendedores, entonces como desde lo que yo hago, lo potencializo y puedo también avanzar a nivel profesional. Bueno, Cata, qué importante todo esto que nos estás contando. Yo estoy segura que muchas mujeres que están al otro lado de la pantalla quieren saber cuál es tu contacto, cómo pueden hacer para comunicarse contigo. Recuerden que si hacen parte de la comunidad Mujer Plenitud 40+, allí van a tener un trato y una atención especializada por parte de Catalina, y ya nos compartes tus datos de contacto. Claro, gracias Pau por este espacio nuevamente, y las invito a cada una de ustedes que nos está viendo el día de hoy a seguirme. En Instagram soy Catalina Consultant y en LinkedIn Catalina González Calle. Ahí lo que van a poder ver es contenido educativo sobre cada lugar del mundo en donde yo voy, porque algo que me caracteriza y que quiero siempre compartir es que cuando conozco un lugar quiero que la gente aprenda desde como una visión, no solamente estuve en este lugar y me tomé la foto, sino que puedo aprender de ese lugar y cómo eso lo conecto en esta transformación de desarrollo profesional. Así que síganme, Catalina Consultant, Catalina González Calle, y bueno, ahí pueden ver por medio de mis ojos el mundo y también las convocatorias que existen, reflexiones, emprendimiento, internacionalización. Ahí van a encontrar lo que este sombrero de Catalina Consultant profesional puede darles a ustedes. Excelente, Cata, muchísimas gracias. Y ya pues para darle cierre a esta entrevista que ha estado tan amena y hemos conversado tan rico, pero ya para ir cerrando con el tema, ¿cómo te ves tú, Catalina, mujer profesional, en unos años? Es una pregunta muy difícil. Hasta ahora acabo de salir de quién soy yo. En unos años, pues yo lo veo en diferentes etapas de la vida. Yo tengo la esperanza de que pueda vivir muchos años, además porque se ha ampliado un poco la expectativa de vida, entonces ya subió un poco de 60, 80 años, entre 80 y 100. Y cuando me visualizo dentro de esa época, quiero tener bienestar. Yo quiero estar tranquila, quiero estar rodeada de personas que me quieran, quiero estar, y si estoy sola, hacer cosas que tengan propósito, que la línea que yo vaya a tener pueda yo servir a los demás. No me sueño con teniendo muchas casas y propiedades, porque sé que eso hace parte de la vida. Sí me sueño estando tranquila, en bienestar, con buena salud, con buena alimentación, inspirando, dejando huella. Así que como me veo en unos años, pues siguiendo dejando huella y siguiendo compartiendo las experiencias y compartiendo herramientas para que las personas puedan transformarse y potencien eso que son ellos. Cata, ¿qué consejo le darías tú a las mujeres que están en este momento en 40 y más? Porque muchas de ellas seguramente tienen miedo de enfrentar esta nueva etapa. Pues yo les diría que no se definan por el número, que se definan por el propósito.
Realmente qué profundo eso que dijiste. el número, hay personas que conozco de 40 años que parecen de 80, hay personas de 80 que parecen de 30. Y al final, si yo veo cuál es la diferencia de cada uno, es que la persona de 40 años parece de 80, es que no tiene un propósito y vive en una vida en automático. Y la persona de 80 que se siente y parece de 50, es porque encontró un propósito y vive en él. Entonces la frase sería, no te midas por un número, mídete por tu propósito. Mídete por tu propósito. Bueno, con eso nos queremos quedar hoy. Y ya para terminar, ¿qué mensaje quieres dejarle a toda nuestra comunidad de cómo aprovechar estas oportunidades de expansión que hemos venido hablando durante toda la entrevista en esta etapa de 40 más? ¿Cómo pueden aprovechar las oportunidades? Pues primero, pertenecer a esta comunidad. Creo que al estar rodeado de mujeres como con ese mismo perfil, ese mismo ideal, esa misma también frustraciones, alegrías o que estamos perdidas porque no entendemos qué es esta etapa de la vida, pues tener una comunidad es como el primer paso. Ver que las diferentes mujeres que estamos en la comunidad tienen diferentes problemáticas y puedo yo empezar a volverme mentora de otros, otros pueden volverse a mentoras de mí, es también un siguiente paso, rodearse de mentores. Definitivamente esta vida uno no puede hacer las cosas solo, siempre tiene uno que rodearse de personas mucho más sabias a uno y eso lo va a ayudar a trascender, a evolucionar. También a muchas que llegan a un periodo de la vida en donde siempre han estado trabajando y ahora bueno, ¿y ahora qué me voy a hacer? Voy a dormir todo el día. Sí, puedo dormir todo el día, pero ya después de que se levante, ¿qué más va a hacer? Sí. Oficio, bueno, y terminó el oficio, ¿y qué más va a hacer? ¿Cómo va a impactar a las personas? ¿Cómo el día de mañana esos hijos que hoy tiene, o esos nietos que tiene, o los sobrinos que tiene, le preguntan, bueno, ¿y su tía qué hizo? ¿Quién es Catalina? En el caso de mis sobrinas que yo tengo, les preguntan, ¿qué hace la tía Catalina? Entonces, ellas van a tener claro qué hace la tía Catalina porque es que Catalina vive en su propósito. Sería muy diferente que yo no viviera en mi propósito y diría, no, es que yo veo todo el día a mi tía Catalina chateando en el celular y no hace nada. Entonces, yo quiero como dejarle este mensaje a las personas de cómo quieren que las personas que los rodeen los hablen de ustedes. Y creo que cuando pensamos eso, podemos, hoy el ejemplo que yo les estoy dando, ¿qué mensaje pueden describir de lo que soy yo? Y esa respuesta les va a dar si eso es lo que yo quiero o no es lo que quiero, y eso pues debería dar un accionar. Me encanta todo esto que estás diciendo. Yo tengo un ejemplo en el tema de la energía y es cómo atraemos nuestra misma energía. ¿Sí? Y cómo hacemos de esto que somos, porque todos somos energía, que juegue a favor de nosotros. Entonces mi ejemplo es, está lloviendo, está el día gris, salgo para mi trabajo a hacer lo que tenga que hacer y me encuentro con alguien en el ascensor. ¿Y cuál es mi narrativa? O buenos días vecino, qué horrible este día, mire cómo está lloviendo, no, ahora me voy a mojar. ¿Y qué le aportas tú a tu vecino que seguramente también va a decir no, o diferente? Buenos días, vecino, ¿cómo está? Está lloviendo, pero necesitábamos que lloviera porque las plantas, sí, y verlo desde esa parte diferente, en donde qué energía le entregué yo a esa persona. Entonces me encanta esto que estás, este aporte que nos haces. Y yo quiero, qué pena te interrumpo, yo quiero compartir algo que hago todos los días. Yo, como les conté, Arabia Saudita me transformó, me volvió una mujer espiritual, más humana, más aquí y ahora, no pensando tanto en el futuro, pensando más en mi ser, más que en si quiero tener 50,000 carros, casas, becas, carros. Y eso me hizo conectar con algo que me gusta mucho de mí y es mi sonrisa. Entonces, al yo reconocerme eso, porque también empieza un proceso de reconexión, bueno, ¿qué me gusta de mí? No empiezo por lo que menos me gusta de mí, porque uno tiene muchos defectos y siempre en una foto uno se mira el defecto. Yo hice lo contrario, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Lo que más me gusta de mí son mis ojos y mi sonrisa. Y a partir de eso, ¿cómo lo potencializo? Claro. Entonces, yo soy Rola, yo soy bogotana, y pues sabemos que en Bogotá
las cosas son un poco más difíciles porque hay mucho trancón, hay más lluvia, Sí. la gente El vive... contacto es más frío, como El contacto es clima más de frío. la ciudad. Entonces, últimamente, cada vez que yo me subo a un Uber, yo digo, hoy voy a proponerme cambiarle ese estado de ánimo a ese señor de Uber que está súper estresado, o al Sí. taxista, o al del bus, o al quien sea. Y lo saludo, y buenos días, ¿cómo estás? Le sonrío, y normalmente me contestan mal. ¿Qué tiene de buenos días? Me han contestado. Yo, mira, el cielo está bonito. Al final, intento, hasta que al final saco un chiste que le cambia el espacio a la persona y se da cuenta que no todo es malo. Entonces, parte de cómo uno hace que el entorno de uno cambie es uno tener esa energía positiva. Entonces, lo que dices del ascensor, yo lo aplico en mi vida diaria y de hecho con mi pareja jugamos a el que más sonrisas le saque a la gente hoy, gana, porque es nuestra filosofía de vida, siempre estar, y no es que siempre yo esté feliz, porque no estoy feliz, No, pero siempre sí. trato de sonreír, porque la sonrisa es el espejo para que la otra persona pueda cambiar su estado de ánimo, su mood, ¿sí? Y eso puede hacer que pueda tomar otro camino diferente. Entonces, todo depende de nosotros, si podemos hacerlo, si podernos estar bien y si podemos sonreír. Ay, qué lindo. Este mensaje me encanta, Cata. Muchas gracias. Gracias por regalarnos tu experiencia, tus aprendizajes, tu sonrisa hermosa que tienes. Gracias por compartir con todos nosotros aquí en la comunidad de Mujer Plenitud 40 más todo esto que nos aportas el día de hoy. Queremos seguir teniéndote aquí. Quizás en otros lugares del mundo nos conectaremos en una próxima entrevista. Y bueno, hasta aquí nuestro capítulo de hoy en Mujer Plenitud 40 más. Recuerden que nos podemos conectar todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra emisora Ágora Radio. También síganos en nuestras redes sociales de Instagram, @sanandocol, en nuestro canal de YouTube, @sanandocolombia, sanando con X. Y pues por favor también repítenos tus redes para que se puedan contactar contigo. Claro que sí, en Instagram Catalina Consultant, en LinkedIn Catalina González Calle. Acuérdense que cuando piensen en mí pueden pensar en emprendimiento, planificación estratégica, internacionalización y expansión. Y los acompaño a que esas ideas y esos sueños que tienen un poco desordenadas las materialicen, porque una de las frases que me caracteriza es que hagamos que las cosas pasen. Entonces, síganme, y los que quieran empezar a transformar esa realidad y transformar ese desarrollo profesional o de emprendimiento o de exportación, pues conmigo pueden aliarse y puedo sumar en ese proceso de expansión. Bueno, una vez más nos damos cuenta que vivir en plenitud es posible, que los 40 y más encontramos una serie de posibilidades abiertas esperando por nosotras. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hasta pronto. Hasta luego.